Después de décadas de esforzarme en el mundo laboral, finalmente llegué a la jubilación. Pensé que el resto de mi vida sería clases de yoga, clubes de lectura, un poco de vino tinto por las noches, tal vez algunos viajes casuales, placeres simples, todo en mis propios términos. Pero entonces William, mi querido esposo, puso un acuerdo de separación sobre la mesa sin siquiera avisarnos. Bien. ¿Quieres separarte? Entonces, hagámoslo limpio. Hice las maletas, cogí mis ahorros para la jubilación y salí. Big Sur, Yosemite. Tomé decenas de fotos, las publiqué en línea y me llegaron tantos me gusta, que casi me explota el teléfono. ¿Y él? Estaba en casa, en pijama, escribiéndome. Entonces, ¿quién cuidará de mi mamá ahora? ¡Qué broma! ¿Crees que estamos separados pero sigo siendo tu cuidadora gratuita las 24 horas? Sigue soñando. Pensó que había planeado todos los gastos y que podía dormir tranquilo ahora que su pequeño plan estaba en marcha. Bueno, lo que no sabe es que este acuerdo es solo el principio. El verdadero espectáculo apenas comienza. Me llamo Melinda Morgan. Tengo 65 años y me acabo de jubilar de una de las escuelas secundarias públicas más respetadas del estado. Durante la mayor parte de mi vida, fui un caos: el trabajo, la familia, criar a un hijo, cuidar a mis suegros. Cualquiera de esas cosas podría haber dejado a alguien exhausto, pero yo las llevé todas. De joven, creía firmemente que eso era precisamente lo que debían hacer las mujeres: sacrificarse por los demás. No era una pregunta. Era un deber. El año en que mi suegro sufrió un derrame cerebral, yo era el siguiente en la lista para un ascenso a jefe de departamento. Lo dejé sin pestañear. Para que mi hijo pudiera entrar en un mejor distrito escolar, me despertaba a las 4:30 todas las mañanas. Iba al mercado a buscar los descuentos por madrugador, corría a casa a preparar el desayuno, preparaba la comida, lo llevaba a la escuela y luego me subía al autobús. Manera de llegar al trabajo. ¿Por las noches? Llegaba a casa para hacer las tareas, fregar el suelo, lavar la ropa. A veces no me metía en la cama hasta la medianoche. Cuando la salud de mis suegros empeoró, fui yo quien gestionó las visitas al médico, los medicamentos, los controles, las estancias en el hospital. Lo mantuve todo junto con cinta adhesiva y arena. ¿Y mi esposo William? Siempre tenía una excusa. Estoy saturado en el trabajo. No se me da bien cuidar a los demás. Siempre se te ha dado mejor esto. ¿Mejor? Para él, eso solo significaba que era mi responsabilidad soportar esa carga. Claro, tuve momentos de resentimiento. Pero los superé y seguí adelante. Porque la jubilación era la luz al final del túnel. Pensé que una vez que llegara allí, por fin podría respirar. Se acabaron las evasivas de los directores, las carreras para coger el autobús, las tardes pegadas a la estufa. Tenía planes bonitos, modestos, solo para mí. Tomar esa clase de pintura al óleo con la que siempre había soñado. Unirme al grupo local de senderismo para mayores y caminar por la costa, sintiendo la brisa primaveral. Quizás juntarme con algunos de mis antiguos compañeros y hacer un viaje improvisado por carretera a algún lugar cálido. Mi plan de jubilación podría resumirse en una palabra: libertad. Esa tarde, después de entregar los últimos documentos, el sol se filtraba por las persianas de la oficina de la escuela y calentaba el certificado de jubilación en mis manos. Sentí como si una pequeña chimenea se encendiera en mi pecho. Salimos a almorzar, yo y algunos otros profesores. Melinda, por fin lo lograste, dijo alguien riendo. Ahora solo nos falta formar un club de madres jubiladas y ponernos en marcha, bromeó Liz. Me reí con el corazón. Me lo había ganado. Totalmente. Al caminar a casa me sentí más ligero que en años. Entré por la puerta principal, emocionada por compartir la noticia. He vuelto. Estoy oficialmente jubilada, grité. La sala estaba a oscuras. William estaba sentado en el sofá, inmóvil. Su rostro estaba nublado, como una tormenta a punto de estallar. El calor en mi pecho se congeló en un instante. ¿Qué pasa?, pregunté con cuidado.
Él no respondió, simplemente metió la mano debajo de la mesa de café y sacó una pila ordenada de papeles impresos. Letras negras en negrita en la parte superior. Acuerdo de separación de bienes y de vivienda. Me quedé paralizado. Por un segundo, pensé que lo estaba leyendo mal. Pasé las páginas y se me encogió el estómago. Se explicó cada detalle. División de la propiedad, fraccionamiento de las cuentas de seguros, desglose de los ahorros bancarios, e incluso quién cubriría qué porcentaje de las facturas de servicios públicos. Y entonces llegó el punto clave, un plan de convivencia. Sugería que empezáramos a vivir en residencias separadas la semana que viene y empezáramos a llevar una vida independiente. Mis dedos temblaban mientras sostenía las páginas. Lo miré, estaba tranquilo. Distante. Como si acabara de cerrar un trato. William, ¿qué es esto? Mi voz se quebró. Se aclaró la garganta, con un tono plano y firme. Melinda, ambos estamos jubilados. Creo que es hora de ser prácticos. Vivir separados, gestionar nuestras propias vidas, es mejor para ambos. ¿Mejor para ambos? Casi me reí. ¿Tienes idea de lo que he sacrificado por esta familia a lo largo de los años? Y ahora me entregas un acuerdo de separación como si fuera un regalo de fiesta y esperas que te desee lo mejor. Solía imaginar nuestros años de jubilación llenos de sol, el olor del café por la mañana y tu voz a mi lado diciéndome, vamos a ver el mundo juntos. En cambio, conseguí una hoja de cálculo. Ira. Humillación. Conmoción. Todo se desató, ola tras ola. Intenté revivir nuestro matrimonio con la esperanza de encontrar el momento en que la balanza se inclinó. Tus padres, mis rondas de medicina a medianoche, mis baños de esponja. El desastre de tu hermano, yo hacía las llamadas, conseguía el dinero. Tus ascensos, yo me quedaba atrás, defendía el puesto. Lo que yo tenía no era un matrimonio. Era un contrato eterno de sacrificio. ¿Y ahora quieres hablar de justicia? ¿De independencia? ¡Qué broma! Respiré profundamente, obligándome a mantener la calma. William, dije con voz firme, ¿puedes decirme por qué de repente quieres separarte? ¿Hay algo más? Su mirada se desvió rápidamente. Miró fijamente el cenicero sobre la mesa y no me miró. No hay ninguna razón real, murmuró. Es solo que, los tiempos han cambiado. Hoy en día todo el mundo habla de espacio personal e independencia financiera. Creo que es hora de ponernos al día. Hizo una pausa y añadió, ahora lo vemos todo el tiempo, la gente se jubila y empieza a vivir su propia vida. Parece que les funciona bien a muchos. Creo que sería bueno para ambos. ¿Es bueno para ambos? Las palabras me clavaron una aguja en el pecho. ¿De verdad? Dije con voz tensa. ¿Quieres explicarme por qué esto me beneficia? ¿Te facilita dejar todas tus responsabilidades? ¿O simplemente es más cómodo empezar a usar los ahorros que conseguimos con tanto esfuerzo, sin tener que preguntar? Un escalofrío me recorrió la espalda. William no era de los que tomaban decisiones progresistas por capricho. El hombre se manejaba con hojas de cálculo y letra pequeña. No salía de casa sin hacer los cálculos, así que si estaba presionando para un acuerdo de separación, había una razón. Él tenía la pensión más alta. La mayoría de las principales cuentas de ahorro estaban a su nombre. ¿Y ahora quería dividirlo todo en nombre de la justicia? Esa justicia nunca estuvo destinada a mí. Seguí insistiendo para que me diera una respuesta concreta, pero solo me dio el mismo guión repetitivo: independencia, claridad, espacio. Cada palabra salía de su boca como si estuviera negociando un contrato de arrendamiento, no como si estuviera rompiendo un matrimonio de décadas. Esto no fue una conversación. Fue un anuncio frío y calculado. Miré al hombre que conocía desde hacía más de media vida, y de repente me sentí como un extraño. Alguien con quien no querría estar a solas en una habitación. El amor que creía tener por él se estaba desvaneciendo poco a poco. Ira, decepción, una tristeza tan intensa que casi me la sentía física, sentía como todo se desplomaba en mi pecho. Pero sonreí.
Una sonrisa fría y vacía. De acuerdo, dije. Si quieres dividir los números, hagámoslo bien. Firmé el acuerdo de separación en el acto. Estampé mi nombre en la última página como si sellara el final de una transacción. 3 décadas de matrimonio, deshechas por unos pocos párrafos y una firma. Esa misma semana, me mudé de la casa que habíamos compartido durante 30 años. Encontré un apartamento de una habitación a pocas cuadras de nuestro antiguo barrio. La noche que me fui, llevé mi maleta hasta la puerta. Él se quedó allí, en silencio. En cuanto cerré la puerta, lo oí suspirar, como si estuviera aliviado. Así comenzó nuestra separación. Y lo dije en serio. No iba a volver. A la mañana siguiente fui a la tienda y me compré una pequeña nevera para el rincón de mi cocina. Espacio justo para mis compras. Comida justa para una persona. En aquella casa, siempre era yo quien planificaba las comidas, equilibraba la nutrición, me aseguraba de que la cena estuviera caliente, sabrosa y lista a tiempo. ¿Y ahora? Un plato de espaguetis me servía. A veces, sopa de pollo congelada y tostadas. Fácil. Sin complicaciones. ¿Y él? Se decía que había intentado cocinar varias veces, se cortó un dedo, casi provocó un incendio y convirtió la cocina en una zona de guerra. Luego llegó la comida para llevar. Pero eso se volvió aburrido enseguida. No mucho después, empezó a llamar. Este lugar es demasiado silencioso. No hay nada de calor, se quejó en un mensaje de voz, mientras revisaba las cajas de comida para llevar de fondo. Hace días que no como una comida caliente. Estaba acurrucado en mi nuevo sofá, escuchando los mensajes de audio. Ni siquiera parpadeé. Ahora, cada día envía una nueva queja, un mensaje de texto o una nota de voz. Melinda, la casa es un desastre. Siempre la tenías impecable. ¿El suelo está pegajoso ahora? Tengo el estómago hecho un desastre por la comida para llevar. No pegué ojo anoche. Hay algo arrastrándose detrás del televisor. Ni siquiera quiero mirar. Si hubieras estado aquí, lo habrías limpiado en un segundo. Casi me reía a carcajadas. ¿De verdad creía que con un pequeño lloriqueo volvería corriendo a fregar sus pisos y hervir su sopa? Lo siento, William. Melinda ya no vive aquí. Fue entonces cuando lo comprendí, no siempre estaba tan ocupada porque el trabajo era interminable. Estaba ocupada porque seguía cubriendo cada hueco, resolviendo cada problema, haciendo el trabajo emocional y físico que nadie pedía, pero que siempre esperaban. ¿Ahora que había dejado ese rol? Todo simplemente se ralentizó. Si la cosa se pone difícil, no dudes en contratar a alguien para la limpieza, le respondí con un tono tranquilo, como si leyera una lista de verificación. Pero tendrás que cubrir el coste tú mismo. Hubo una pausa. Luego su única respuesta, de acuerdo. Podía imaginarlo al otro lado, furioso y frustrado, pero indefenso. Y, sinceramente, no me sentí triunfante. Lo que sentí fue claridad. Una especie de soledad, tal vez, pero limpia. Aún así. Dudo que alguna vez haya imaginado esta versión de mí, parada frente a él, no como la esposa paciente y obediente, sino como una mujer que podía manejar su vida con contratos y límites, no con culpa y obligación. Probablemente extraña las comidas gratis, los pisos impecables, el trabajo silencioso. Ahora que todo tiene un precio, se está dando cuenta de lo práctico que era. No mucho tiempo después, mi primer cheque de jubilación llegó a mi cuenta. En el momento en que vi esos números en la pantalla, algo en mí se tranquilizó. Por primera vez en décadas, me sentí realmente segura. ¿Esa clase de seguridad? Nunca la había conocido, no en más de 30 años de matrimonio. Me había ganado ese dinero. Cada centavo. 30 y tantos años de planes de clase, calificaciones nocturnas, propuestas de becas y proyectos escolares ingratos. Ese cheque era mío, completamente, sin condiciones. No hay nadie a quien rendir cuentas. No hay manos que intervengan. No hay contribuciones familiares que deducir.
Al observar ese equilibrio, me encontré sentado más derecho, como si mi columna finalmente hubiera recordado cómo mantenerse en pie. Mientras tanto, el chat grupal de mis amigas se había convertido en un espectáculo de fuegos artificiales de jubilación. Tracy publicó una foto de playa con un traje de baño azul brillante en las costas de Hawái. Su cuerpo ya no era lo que solía ser, pero su sonrisa brillaba como el océano detrás de ella. Jill estaba transmitiendo en vivo su gira por 10 países de Europa, recorriendo calles adoquinadas de Francia y bares de vinos iluminados con velas en Italia. Me desplacé por las fotos una tras otra, sintiendo esa familiar sensación de envidia. ¿Por qué ellos deberían poder vivir tan libremente, mientras yo estaba atrapado en una casa vacía, abandonado por un hombre que calculaba los gastos con una mano y me desechaba con la otra? Aún lidiando con sus cambios de humor, sus cuentas, el dolor de espalda de su madre, después de que nos separamos? No. Absolutamente no. No iba a pasar este capítulo cargando con sus cargas sobrantes. La antigua Melinda siempre cedía ante los demás. Esta vez, yo estaba forjando mi propio camino. Empecé a investigar rutas, a comparar precios y a quedarme despierto hasta tarde navegando por páginas web de viajes. Por la mañana, ya había reservado un tour de 10 días por parques nacionales, Yellowstone, Yosemite y luego al sur, a Joshua Tree. No se lo dije a nadie. Ni a William. Ni siquiera a mis amigos. Simplemente presioné, confirmar, preparé mi maleta y me fui. Más rápido que nunca en mi vida. Mi maleta estaba llena de botas de montaña ligeras, chaquetas de secado rápido, mi cuaderno de dibujo, gafas de sol y, solo por una vez, un sombrero de paja que compré simplemente porque se veía lindo en las fotos. Esa mañana, justo antes de salir, me escribí un mensaje en el teléfono. De ahora en adelante, vives para ti mismo, no para nadie más. Y en ese camino encontré a la Melinda que no había visto en años. Se sentó junto a los humeantes manantiales de Yellowstone, dibujando en silencio. Caminó entre la niebla matutina de Yosemite, con la espalda empapada de sudor y la alegría en el rostro. Observó cómo el sol se ponía tras las siluetas irregulares de Joshua Tree, aprendiendo a usar un trípode para fotografiar su silueta, enmarcada por el desierto y el cielo. Cambié esa ropa aburrida y sin forma por una chaqueta vaquera y un vestido estampado y vaporoso que compré en un pueblito de montaña. Me recogí el pelo como no lo hacía desde que era niña. Cada foto que tomé no fue solo una instantánea rápida, fue una prueba. Prueba de que todavía estaba aquí, que todavía era digno, que todavía era yo. Publiqué algunas fotos en línea, junto con subtítulos que dicen: La segunda mitad de la vida empieza en la carretera. La jubilación no es el final, es la plataforma de lanzamiento. No me alejé de nadie, finalmente volví a mí mismo. Los comentarios explotaron. Melinda, te ves increíble. ¿Quién eres? ¡Qué radiante! Estoy reservando mi viaje a California ahora mismo. Al revisar las respuestas, sentí una satisfacción más profunda que cualquier otra que había sentido en años. No porque alguien finalmente me viera, sino porque yo finalmente me vi. William, por supuesto, envió un mensaje de texto. Nadie está limpiando la casa. Hay polvo por todas partes. Tengo el estómago revuelto con tanta comida para llevar. Mi mamá llamó, dijo que le duele la espalda. Te extraña. Oh, mira. Cebo emocional. Puse los ojos en blanco y respondí con calma y concisamente. Contrata a una limpiadora. Tienes pensión, no escatimes. ¿Problemas estomacales? Aprende a cocinar, o ve al médico. ¿Tu mamá ha vuelto? Llama a Jolie. Vive más cerca. Ahora le toca. Enviar. Luego pulsé no molestar en su hilo de mensajes. Mientras él estaba sentado en esa casa fría y silenciosa analizando números, yo estaba al otro lado del país, disfrutando del sol en una cornisa de roca roja. Podía probar con la culpa, podía jugar la carta de la madre, podía llorar frente a sus hojas de cálculo, pero esa deuda emocional ya había sido saldada. Sabía que esto no era el final. Volvería con más intentos. Pero esa era su lucha ahora, no mi responsabilidad. En ese momento,
la luz se filtró entre las suaves nubes y me dio una cálida caricia en la cara. A mi alrededor, solo se oía el susurro del viento y el suave salto de una ardilla cercana. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo. Melinda, bienvenida de nuevo. 10 días después, volví con mi maleta a mi pequeño apartamento. El lugar estaba exactamente igual que lo dejé, limpio, tranquilo, con el sol filtrándose por las cortinas en cálidas franjas doradas que cubrían el suelo. Olía a limpiador de lavanda y limón, no a moho y restos de comida para llevar. Era mío. Todo mío. Apenas había empujado la maleta contra la pared y me dirigía a la cocina para prepararme una taza de té cuando sonó el timbre. Lo abrí y allí estaba. Guillermo. Abrigo arrugado. Cabello despeinado. Cara aún más gris que el día que me fui. Sin flores. Sin sonrisa. Ni siquiera un falso bienvenido a casa. Parecía un hombre que había llegado con un problema pendiente. Por fin has vuelto, dijo, suspirando como si lo hubiera hecho esperar demasiado. Desde que te fuiste, no ha habido nadie que cuide de mi madre. No me hice a un lado. Simplemente me apoyé en el marco de la puerta, arqueando una ceja. ¿No dijiste que ahora vivíamos separados? ¿Cada uno a cargo de su propia vida? Qué curioso que, en cuanto aterricé, aparecieras con ganas de reiniciar los servicios gratuitos. Él ignoró el golpe y bajó la voz a un tono bajo y deliberadamente áspero, como si intentara sonar frágil. Está empeorando. No para de preguntarte dónde fuiste. Me estoy agotando, Melinda. Le está doliendo la espalda otra vez y apenas come. Se está volviendo muy difícil manejarlo sola. No respondí. Volví a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, tranquila, sin inmutarme. Él seguía afuera, sin invitación. Siempre supiste cómo tratarla, gritó desde la puerta, intentándolo de nuevo. Le hacías la sopa que le gustaba, le recordabas que tomara sus medicamentos. Confiaba en ti. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso y dejé que mi voz se enfriara. William, tú iniciaste esta separación, ¿recuerdas? Tú fuiste quien quería una separación limpia. Yo no te dejé. Me pediste que me fuera con condiciones. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y tú, madre? Te comprendo, de verdad. Pero que quede claro, es tu madre, no la mía. Un destello de incomodidad recorrió su rostro. Apretó los labios, vacilante. Luego murmuró, pero antes te importaba. ¿Eras el único al que realmente escuchaba? Lo interrumpí. Eso fue entonces. Cuando aún creía que este matrimonio significaba algo. Me senté más derecho y mis ojos se fijaron en los suyos. Permíteme recordarte, ahora mismo, estamos legalmente separados. Eso significa que el cuidado y la responsabilidad de tu madre recaen sobre ti y tu hermana, Jolie. Si necesitas ayuda, contrata a alguien. ¿Y la cuenta? Tú la pagas. No esperes que me presente como la empleada doméstica que nunca fichó. Si de verdad te preocupa, añadí, llévala al médico. No te quedes aquí montando un drama de la nuera se fue y el mundo se vino abajo. Esto no es una película, William. No puedes gritar, corten, cuando las cosas se ponen difíciles. Se sonrojó, de pálido a rojo, de pálido a pálido otra vez. Sus manos se crisparon a los costados, sus dedos amasando las costuras de sus pantalones. Últimamente dice que siente opresión en el pecho, murmuró. Está temblando. Estoy muy preocupado. Solté una risa seca. ¿Preocupado ahora? Entonces quizás deberías haberte acercado antes de que me fuera. No esperar a que volviera justo a tiempo para arreglarlo. Tras una larga pausa, finalmente se desplomó en la silla frente a mí, todo su cuerpo se desinfló como un globo que pierde aire. Su voz se suavizó. Melinda, no me refería a eso. Seguimos legalmente casados, ¿verdad? Después de todos estos años, de todo lo que hemos pasado, si algo le pasa a mi madre, ¿de verdad te parece bien dejarlo todo? Ah. Y ahí estaba.
La carta de culpa familiar. Lo sentí venir antes de que lo tocara, y aún así me hizo apretar la mandíbula. Por fuera me quedé absolutamente quieto. No me voy a retractar de nada, dije con frialdad. Sí, tenemos el deber de cuidar a nuestros mayores. Eso nunca se ha cuestionado. Hice una pausa y dejé que el silencio llegara. Pero como nos preocupamos, quién está involucrado y quién paga qué, todo eso debe quedar claramente explicado. Mi voz no se elevó. No hacía falta. Fue lo suficientemente afilado, así de simple. Dejé mi vaso lentamente y me incliné hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos. Querías justicia, ¿verdad? Dije con voz firme. Entonces, tratemos esto con justicia también. El cuidado de tu madre es principalmente responsabilidad tuya y de Jolie. Estoy dispuesto a contribuir simbólicamente, pero ¿los arreglos principales? Eso es responsabilidad de ustedes dos. Levanté 3 dedos. Mis palabras salieron claras, mesuradas y nítidas como el cristal. 1. Contrata cuidadora a domicilio. Tú y Jolie cubren el costo. Yo aporto una cantidad simbólica, digamos el 10%. Pero elegir a la cuidadora, coordinar horarios y gestionarlo todo? Eso es todo responsabilidad tuya. 2. Dividan las tareas. Roten el cuidado semanalmente o dividan el día, uno por la mañana y otro por la noche. Si están muy ocupados y no pueden cocinar ni lavar la ropa, quizás prepare una comida extra y se la lleve de vez en cuando. Pero eso es todo. No pidan más. 3. Busca una residencia para personas mayores. Una decente, con la atención adecuada. Tú y tu hermana se encargan de los gastos. Yo iré de vez en cuando, claro. ¿Pero la rutina diaria? Ya no me corresponde a mí. Mi tono no se elevó. No necesité gritar. Cada frase impactó su orgullo como un clavo. Elige, William, concluí. Pero si crees que voy a volver a ser la cuidadora sin sueldo, las 24 horas, dando vueltas alrededor de tu madre como un satélite, esos días se acabaron. Dicen que hablar de dinero arruina los sentimientos. No, confundir dinero y sentimientos es lo que realmente lo arruina todo. ¿Quieres justicia? Entonces, arreglemos el balance. El rostro de William cambió instantáneamente. ¿Contratar a un cuidador? Son 5 o 6 mil al mes. La idea de compartir esa cuenta con Jolie probablemente le revolvió el estómago. ¿Se turnan para cuidarla? Jolie siempre dice que su hijo adolescente está solicitando plaza en la universidad, que tiene un trabajo desquiciado y que su horario es imposible. Lleva una década, demasiado ocupada. ¿Una residencia? Su madre nunca se negó rotundamente, pero cada vez que salía el tema, se le ponía la cara fría. Se pasaba días enfurruñada. ¿Y sus vecinos? Ah, seguro que tendrían algo que decir sobre él, pobre William que dejó a su madre en una residencia. Se sentó allí, con la mandíbula apretada y los dedos hundidos en el apoyabrazos de la silla, claramente haciendo números en su cabeza. No interrumpí. Solo observé. Paciente, distante. Casi divertido. Pensó que el silencio me perturbaría. Pensó que si esperaba lo suficiente, la culpa brotaría como siempre. Ya no. Y quizá él también lo presentía, porque al día siguiente, William fue a hablar con Jolie. Lo llamó una conversación familiar. ¿Qué era realmente? Una colaboración. Una pequeña campaña de presión. A ver si podían ayudarme a volver al papel de supernuera. ¿Pero qué no se dio cuenta? Ese manual ya no funciona. Ese capítulo está cerrado. Y ya he arrancado las páginas. En el momento en que Jolie escuchó que tendría que aportar dinero y esfuerzo, entró directamente en melancolía. Por teléfono, su suspiro fue lo primero, largo, profundo, teatral. Luego su voz, cansada y con la dosis justa de autocompasión. William, sabes que no intento evadir responsabilidades. Pero la verdad es que no tengo tiempo.
Mark ha estado bajo tanta presión en el trabajo que casi todas las noches hace horas extras. Y con los niños, uno se está preparando para el instituto y el otro se enferma constantemente, estoy muy ocupada. Y además, continuó, cambiando de tema con suavidad, tengo un viaje de trabajo, 2 viajes solo este mes. Vivís más cerca, y mamá lleva años con vosotros. Melinda ya está acostumbrada a cuidarla. Luego vino el giro. El sutil traspaso. Envuelto en halagos, por supuesto. Honestamente, Melinda se acaba de jubilar, ¿verdad? Probablemente ahora tenga un horario mucho más flexible. Siempre ha sido muy atenta con mamá. Con cualquier otra mamá ni siquiera se adaptaría. ¿Qué te parece esto? Le enviaré unos cientos cada mes como paga para mamá. Es un pequeño detalle de mi parte. Pero en cuanto al día a día, bueno, creo que Melinda es la persona más indicada para seguir ocupándose de ello. Al fin y al cabo, es mujer, más detallista. Mamá se siente más a gusto con ella. Increíble. Echándole la carga encima con tanta gracia, llenándola de cumplidos como si fuera un regalo bien envuelto. En realidad, solo dijo, mira, tú ocúpate de todo, otra vez. William, por supuesto, omitió toda su triste historia cuando regresó conmigo. Simplemente me miró con esa expresión familiar de impotencia y dijo. Jolie mencionó que mamá se siente más cómoda contigo. Espero que puedas seguir ayudando. Como si eso lo hiciera todo razonable. Como si ya no fuera solo el quien hablaba, sino ella también lo dijo, así que debía ser justo. Dejé escapar un fuerte suspiro de incredulidad, más risa que cualquier otra cosa. Vaya, qué tierno. De verdad que son hermanos, pasándose la pelota como si fuera una rutina bien ensayada. Le lancé una mirada tan fría que podría haber helado las ventanas. Y dime, ¿qué es exactamente lo que le da a tu hermana el derecho a esperar algo de mí? Mi voz era baja pero cargada de acero. Cuando nos casamos, contribuyó con la boda. ¿Estuvo presente cuando reunimos la entrada para esta casa? ¿Quién adelantó el dinero cuando necesitó ayuda para comprar esa camioneta, o cuando sus hijos se matricularon en una escuela privada? ¿Se lo devolvieron alguna vez? ¿Cuántas veces han hospitalizado a tu madre? ¿Y con qué frecuencia aparecía Jolie? 10 minutos como mucho, justo el tiempo suficiente para publicar una foto en el chat familiar. Y, por alguna razón, siempre se iba con una bolsa de la compra. Me importabas. Pero, ¿ahora? ¿Tú y Jolie quieren hablar de justicia? Bien. Paguemos la cuenta completa. Mi voz se elevó lentamente, con firmeza, pero cada palabra era tan nítida y cortante como un cristal roto. Para que quede claro, William. Jolie es tu hermana. No la mía. Cuidar de tu madre es una responsabilidad legal entre ustedes dos, no una obligación persistente ligada a mis emociones. No soy la nota adhesiva humana de tu familia, la que se pega cuando hay que hacer algo y se quita en el momento en que no soy conveniente. Lo llamas piedad filial, dije, entrecerrando los ojos, pero es curioso cómo eso solo parece manifestarse cuando alguien más hace el trabajo. El rostro de William se sonrojó y luego palideció. Abrió la boca ligeramente y luego la volvió a cerrar. Su mirada se desvió hacia el suelo. No estaba acostumbrado a esta versión de mí, serena, firme, completamente harta de mantener la paz. Mi antiguo yo solía preocuparse por no herir sus sentimientos. Solía dejar pasar los comentarios de Jolie, sus ausencias pasar, sus excusas mantenerse. Pero fue él quien se arrancó la máscara primero. Así que ahora podía vivir con lo que había debajo. Las súplicas suaves no funcionaron. Las palabras duras tampoco. William debió de darse cuenta finalmente de que no llegaba a nada conmigo. Cuando el equipo de hermanos fracasó, no tardó mucho en jugarse la carta final, apareció su madre, Rose. No vivía lejos de mi nuevo apartamento. No tenía pensado visitarla, pero ese día estaba por el barrio. Por costumbre, o quizás por un poco de sentimentalismo, compré fruta y decidí pasarme. Estaba sentada en el sofá, frotándose la espalda y suspirando dramáticamente cuando entré. Ay, este viejo cuerpo mío, cada día está peor.
Me duelen las piernas, me duele la espalda, ya ni siquiera puedo dormir bien. Su tono era frágil y lastimero, pero sus ojos no dejaban de mirarme, buscando mi expresión en busca de una reacción. Conocía esa mirada. La había visto 1000 veces. Sonreí cortésmente y puse la fruta en la mesa de centro. Rose, si no te encuentras bien, deberías avisarle a William. Es tu hijo. Jolie también está cerca. Seguro que se encargarán de todo. Parpadeó, sin esperar que la esquivara con tanta claridad. Luego, sin dudarlo, cambió de tema. Melinda, no es solo que no me sienta bien. Extraño tu sopa de pollo. La que venden en la tienda ya no es lo mismo. ¿Y mi hombro, recuerdas cómo me lo frotabas? Siempre me ayudaba mucho. Mantuve la sonrisa y negué con la cabeza. Rose, acabo de volver de un viaje. Todavía me estoy recuperando. Ahora mismo no tengo mucha energía. Quizás William pueda prepararte una sopa. O pregúntale a Jolie, es más joven y probablemente tenga las manos más fuertes que yo. Su expresión se ensombreció. La dulzura se desvaneció. Ya no eres la misma, Melinda, espetó. Antes no eras así. Ahora que estás jubilada, simplemente no quieres que te molesten. ¿Es eso? ¿Ahora solo soy una molestia para ti? Mi sonrisa no se desvaneció, pero mis palabras perdieron toda su calidez. Rose, no te lo tomes como algo personal. Vine hoy por respeto, por los años que pasamos como familia. Pero ya no vivo con William. Ahora estamos separados. La vida es la vida. Las responsabilidades son las responsabilidades. Hice una pausa para asegurarme de que escuchara cada palabra. Su cuidado, con todo respeto, es responsabilidad de William y Jolie. Ya no formo parte de su hogar. No volveré a ser su cuidadora a tiempo completo. Abrió la boca para responder, pero no pudo articular palabra. Entonces lo supe, lo había entendido. Pasaron unos días en paz. Al menos por mi parte. ¿En casa de William? Fue un caos total. Sin mí, y con Jolie esquivando cada intento de colaborar, Rose estaba furiosa. Llamaba a diario para quejarse de la comida, la ropa, las confusiones con los medicamentos. William intentaba solucionarlo él mismo, pero cada intento era un desastre, dosis equivocadas, comidas quemadas y un suéter de lana encogido al tamaño de una muñeca en la lavadora. Rose estaba furiosa. Jolie estaba abrumada por las constantes llamadas. Ambos empezaron a culparse mutuamente. ¿Y William? Finalmente tuvo que admitir lo que nunca esperó. Melinda no regresaría para limpiar su desastre. Cada día se veía peor. Pálido. Hueco. Sentado en el sofá fumando un cigarrillo tras otro, apenas parpadeando, apenas hablando. Y luego, un sábado tranquilo, apareció en mi puerta. En sus manos, sostenía una taza de té como si fuera una ofrenda de paz. La arrogancia que una vez lució como armadura había desaparecido. Melinda, empezó, con voz temblorosa. Admito que, cuando mencioné la separación, no lo pensé bien. Se sentó en el borde del sofá, retorciéndose las manos. Las cosas en casa son demasiado. El mal humor de mamá, su salud. Apenas puedo controlarme. No dije nada. Él insistió. Lo que quería preguntar es, ¿existe alguna posibilidad de que seamos un poco más flexibles con esta separación? ¿Quizás podrías ayudar más? O sea, no gratis, podría pagarte. Como una compensación mensual. Eso fue todo. Me reí. Brevemente, con fuerza, con incredulidad. ¿Una compensación?, pregunté con un tono gélido. ¿Qué es esto? ¿Contratas a un trabajador temporal? ¿O me ofreces algún tipo de ayuda para la jubilación? La risa se desvaneció. Mi sonrisa con ella. Tú fuiste quien quiso la separación, William. Tú escribiste las reglas. Repartiste las cuentas.
Tú mandaste. ¿Y ahora que es difícil, quieres romper las reglas? ¿Ahora quieres flexibilidad? Me quedé de pie, lo miré fijamente a los ojos y le dije. ¿Quieres que lo reconsidere? Bien. Hay dos opciones. O bien cancelamos el acuerdo de separación. Volvemos a vivir juntos, pero yo soy quien administra el dinero. Compartimos todas las responsabilidades, todas las tareas. Incluso cuidar de tu madre, juntos. Basta de dejarme todo en mis manos. Y me debes una disculpa sincera por todo, tu egoísmo, tu evasión, tu total falta de respeto. O la otra opción, dejar las cosas como están. Tú y Jolie se encargan del cuidado de tu madre. Contratan ayuda, se turnan, la internan en una residencia para personas mayores. Me da igual. Pero es tu responsabilidad. No vuelvas a llamar. Su rostro palideció. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido. La primera opción significaba deshacerlo todo, sus planes, su libertad, la ilusión de control. La segunda opción significaba afrontar la realidad de que estaba completamente abrumado. Parecía un pez fuera del agua, jadeando y con los ojos desorbitados por el pánico. ¿Y yo? No me burlé de él. No lo consolé. Me quedé mirando en silencio y pensé. Esto no es venganza. Este es el camino que eligió. Esa tarde, regresaba a casa desde la biblioteca y decidí pasar por la vieja casa para recoger algunos documentos que había dejado en el estudio. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Llamé 2 veces, pero no hubo respuesta. Así que entré. Apenas llegué al estudio cuando me quedé congelado. La puerta estaba entreabierta. William estaba sentado en el escritorio, de espaldas a la puerta, con una mano en el teléfono y la otra tamborileando ansiosamente contra la mesa. Tenía los hombros encorvados, todo el cuerpo tenso como un resorte. No había planeado escuchar a escondidas, pero la pantalla de su teléfono daba a la puerta y aparecieron unas cuantas palabras en texto grande y en negrita. Préstamo. Fecha de vencimiento. Alerta de crédito. Mi ceja se levantó. Se giró de repente, me vio y se estremeció como un ladrón pillado en el acto. La pantalla se quedó negra mientras se guardaba el teléfono en el bolsillo. Oh, ¿has vuelto? Su voz se quebró y apartó la mirada. Te dije que pasaría por aquí, dije con calma, sin apartar los ojos de su rostro. Y así, de repente, algo hizo clic. Esa reacción no solo fue incómoda, además fue incorrecta. Mi mente regresó a todas las señales que había ignorado, lo insistente que había sido con la separación, lo ansioso que estaba por dividir las finanzas, lo rápido que me había sacado del panorama compartido. Me cayó como agua fría. William estaba escondiendo algo. Algo grande. ¿Estaba endeudado? ¿Había gastado su dinero en algo imprudente? Una oscura y fea sospecha comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Había orquestado la separación para proteger sus finanzas, para sacarme de los libros y así poder canalizar dinero a algún agujero que no quería que yo viera. Y si había un agujero, lo más probable era que tuviera un nombre familiar, Brian. Su hermano. William nunca había tenido valor para la bolsa. Carecía de cerebro para invertir. La única crisis que podía hacerle un nudo en el estómago de esta forma era aquella que dejaba la vergüenza familiar escrita por todas partes. No lo confronté. Fingí no haber visto nada. Simplemente recogí mis carpetas y me fui. Pero a partir de ese momento comencé a prestar atención. Aunque técnicamente vivíamos separados, seguía pasando por la vieja casa de vez en cuando, para recoger el correo, ordenar papeles, atar cabos sueltos. Y cada vez, observaba. Respondía más llamadas. Siempre se escabullía al balcón, se encerraba en el estudio. Y, lo que era más revelador, hablaba con Brian mucho más de lo habitual. Solo pensar en ese hombre me hizo poner los ojos en blanco. Brian, que había vivido como una hoja en una alcantarilla. Sin trabajo, sin planes, sin vergüenza.
Siempre se había apoyado en William, a veces manipulándolo abiertamente con historias sobre la salud de su madre, solo para ganar dinero. Esa noche, pasé a recoger un documento que necesitaba. Al llegar al final del pasillo, oí la voz de William tras la puerta cerrada del estudio, baja y tensa por el pánico. Te lo dije. No lo tengo. Ese agujero es demasiado grande, ya estoy al límite de mis fuerzas. Deja de presionarme, estoy trabajando en ello. Esto no puede volver a ella. Si se entera, se acabó. Él solo podía referirse a mí. Me quedé allí en el pasillo, con el corazón latiéndome en el pecho y la verdad asentándose sobre mí como ceniza. Estaba ocultando algo. Y no solo un pequeño error ni un momento de mal juicio. Era algo serio. Tan serio como para mentir al respecto. Tan serio como para fingir una separación amistosa, para encubrirlo. Toda esa actuación, independencia, justicia, ruptura limpia, no se trataba de poner límites. Se trataba de excluirme, aislar las finanzas para poder mover el dinero sin supervisión. Para salvar a Brian. Me reí para mí mismo, en silencio y con amargura. Más de 30 años de matrimonio, y aquí estaba yo, viviendo en una película de espías. Y, al parecer, yo era el riesgo para la seguridad. Bueno, está bien. Si él quería actuar, yo también podía. ¿La única diferencia? Esta vez, yo tenía el guión. No discutí. No lancé acusaciones. Me puse a trabajar. Contacté con amigos con experiencia legal y les hice preguntas concienzudas sobre bienes y pasivos compartidos, poderes notariales y acceso a cuentas. Revisé extractos de cuentas antiguos y revisé mi historial financiero. Fui a los bancos en persona para preguntar sobre cuentas conjuntas o actividad crediticia a mi nombre. No iba a gritar en la oscuridad. Iba a arrojar luz. Mientras buscaba la verdad, la vida me lanzó otra bola curva. Rose empezó a tener episodios. Nada grave, solo lo suficiente como para que William se descontrolara. Opresión, en el pecho. Palpitaciones nocturnas. Suficientemente vagos como para no tener diagnóstico, pero lo suficientemente inquietantes como para requerir atención. El consejo del médico fue simple: minimizar el estrés. Mantenerla tranquila. Estar atenta. Lo cual, por supuesto, hizo que William entrara en picada. Jolie ya estaba fuera de escena, con las manos lavadas, el teléfono apagado, probablemente bebiendo vino en algún lugar sin ningún sentimiento de culpa. Así que William estaba solo. Viajes al hospital. Pruebas. Llamadas a medianoche. Su vida se convirtió en un torbellino de platos sin fin a la vista. Y justo en ese momento, comenzó a enviarme mensajes de texto nuevamente. Melinda, ¿tienes un momento? ¿Solo por hoy? ¿Puedes ayudarme, solo por esta vez? Mamá no está bien. No te lo pediría si no fuera grave. No respondí. Porque en ese momento no estaba de humor para interpretar a la Madre Teresa. Tenía trabajo que hacer. Iba a desenterrar cada centavo, cada archivo, cada mentira enterrada bajo su llamada ruptura limpia. Porque cuando caiga el telón final sobre este pequeño drama que escribió, no me iré como una víctima. Me iré con los recibos. Al final, William finalmente se quebró. Esa tarde, volvió a aparecer en mi puerta, ojos hundidos, el pelo revuelto, con aspecto de no haber dormido en días. En cuanto entró, se desplomó en la silla como si todo su cuerpo se hubiera rendido. Melinda, su voz era ronca, apenas un susurro. Ya no puedo más. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado por el cansancio. Parecía un hombre dando vueltas en el desagüe. Mamá ha empeorado, murmuró. No puede respirar bien por la noche. El médico dice que es principalmente emocional. Dice que la atención no es adecuada. Lo intento, pero su voz se fue apagando, luego respiró temblorosamente, con un tono que pretendía sonar arrepentido. Lo sé, el acuerdo de separación fue egoísta. No fue justo para ti. No dije ni una palabra.
Esperé. Me miró y luego cambió de táctica, con un tono más suave, más desesperado. Por favor, Melinda. Te lo ruego. Ayúdame a estabilizar las cosas con mamá por ahora. En cuanto se recupere, haré lo que me digas. Hablaremos de todo entonces. Esta vez no mencionó compensación ni una mensualidad. No, ahora todo era arrepentimiento y súplicas emocionales. Incluso dejó caer una confesión a medias. Sé que hubo cosas que no te dije. No es que quisiera mentir. Es solo que, las cosas se salieron de control. Dejó el resto colgando, como si yo fuera lo suficientemente generoso como para ayudarlo a completar los espacios en blanco. Pero lo oí alto y claro. Esto no era una confesión. Era una forma de controlar los daños. Sabía que yo estaba en lo cierto, y ahora se escondía tras su madre para ganar tiempo. Lo miré, de verdad. Los ojos hundidos, las manos temblorosas, el tono suplicante. Y debajo de todo, la misma vieja manipulación. Lo dices tan fácil, dije, dejando el té. Mi voz era seca y cortante. ¿Necesitas ayuda? Bien. Pero mi precio no ha cambiado, se llama honestidad. Disminuí la velocidad de mis palabras, me aseguré de que cada una lo golpeara como una piedra arrojada al agua. Si de verdad quieres arreglar esto, rompe el acuerdo de separación. Abre los libros. Ponlo todo sobre la mesa. No solo el cuidado de tu madre, sino también el dinero que has estado ocultando, los préstamos, las garantías y cualquier lío en el que Brian te esté metiendo. Se sobresaltó como si lo hubieran electrocutado. Su mirada se desvió hacia el suelo, con el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué? ¿Un lío financiero? No sé de qué hablas, balbuceó, derramándose las palabras como si intentara tapar una tubería con papel absorbente. Me recliné en mi silla, con los brazos cruzados, observándolo moverse. ¿De verdad crees que decir «lo siento» y parpadear muy fuerte hará que vuelva corriendo a limpiar tu desastre? Negué con la cabeza y solté una risa seca. No me insultes, William. Ese acuerdo de separación no me expulsó de tu vida, me dio la perspectiva perfecta para ver exactamente lo que estás haciendo. ¿Dices que la salud de tu madre está empeorando? Lo creo. Pero el problema no es tu madre, eres tú. Estás usando su enfermedad como escudo. Como cortina de humo para ocultar el agujero en el que te has metido. Me puse de pie y mi voz sonó más clara que nunca. Así, te doy las opciones. Elige una. 1. Confía en todo. Finanzas, préstamos, garantías, transparencia total. Y asume la responsabilidad. Asumes toda la responsabilidad por tu madre, por tus errores, por todo. Se acabaron los juegos. O 2. Sigue fingiendo. Sigue jugando la carta de la independencia. Sigue viviendo esa fantasía de vidas separadas. ¿Pero el cuidado de tu madre? De ahora en adelante, es tu responsabilidad. No vuelvas a traerlo a mi puerta. Se quedó paralizado, pálido como un fantasma, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no le salió nada. Sus dedos se crispaban en las costuras de sus pantalones, clavándose como si pudiera anclarse a algo sólido. Fue entonces cuando supe que tenía miedo. Mucho miedo. Y no solo de mí, sino de la verdad que ahora me rodeaba con un foco. No le di tiempo a responder. Caminé hacia la puerta, la abrí y miré por encima del hombro. Si quieres seguir actuando, dije en voz baja, no me culpes cuando baje el telón y sea yo quien tenga el guión en las manos. Entonces cerré la puerta detrás de mí. Fuerte. Esa noche lo encontré. Estaba revisando correos viejos de la cuenta conjunta que William y yo compartimos. Y ahí estaba, una solicitud de autorización de préstamo de hacía 2 meses. Enviada por William. Mi nombre figuraba en la sección Aval. Señora Melinda Morgan. Había usado mi nombre. Mi identidad. Sin mi conocimiento. Realmente llegó tan lejos. Miré los números en la pantalla y solté una risa fría y amarga.
Esto ya no era solo un engaño. Era un robo. Y aquí era donde comenzaría mi contraataque. Desde aquella noche, dejé de excusarlo. La ilusión se hizo añicos. William no solo me había ocultado cosas, sino que se había pasado de la raya. Había usado mi identidad, sin mi consentimiento, para avalar un préstamo. Y no cualquier préstamo, $200.000, obtenidos para cubrir los gastos de la única persona que lo había estado desangrando durante décadas, su hermano, Brian. A la mañana siguiente, llamé a Susie, una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba a tiempo parcial en asistencia jurídica tras jubilarse del bufete familiar. Quedamos para almorzar en una cafetería tranquila, y fui con copias impresas y capturas de pantalla. Lo expuse todo en el momento en que nos sentamos. Leyó en silencio, hojeando cada página. Su ceño se acentuó. Al final, dejó la última hoja y me miró atónita. Melinda, esto es serio. Golpeó el documento con la uña. Esta autorización del fiador se presentó antes de la separación, sí. Pero en el momento en que se demuestra que no se dio el consentimiento, no importa si fue durante el matrimonio. Esto es fraude financiero. Así de simple. Asentí. Ni siquiera estaba en casa el día que presentó la solicitud. La dirección IP se remonta a su oficina. ¿Y la firma? Ni de lejos. Con solo ver la letra, lo sé, no es mía. Susie se inclinó con voz firme. Bien. Eso significa que tienes ventaja. Ahora, esto es lo que tienes que hacer. Ella levantó 2 dedos. 1. Contrate a un abogado profesional. Alguien con experiencia en mala praxis financiera y derecho de familia. 2. Congelar inmediatamente cualquier activo conjunto o transitorio que aún esté vinculado a él. Especialmente las cuentas que aún se encuentran en esa zona gris legal desde la separación. Entonces hizo una pausa. Y dijo algo que nunca olvidaré. Recuerda, esto no es venganza. Es protección. Esa frase me impactó como si se hubiera activado un interruptor en mi interior. Por primera vez en semanas, quizá meses, me sentí lúcido. Esa tarde hice la llamada. La abogada que contraté era una mujer de unos 50 y tantos años, inteligente, eficiente y directa. Tenía la energía de quien había librado 100 guerras como la mía, y había ganado la mayoría. Nos encargaremos de su caso, dijo tras revisar los archivos. Nuestro primer paso es enviarle una notificación legal formal. Deberá revelar todos sus registros financieros personales y conjuntos, con una fecha límite de respuesta. Si se niega, continuó, intensificaremos el proceso. Solicitaremos al tribunal una orden judicial de descubrimiento de pruebas de emergencia. Si se descubre que ocultó deliberadamente actividades financieras o falsificó su identidad, congelaremos sus cuentas. Con carácter retroactivo. Exigiremos una indemnización por daños y perjuicios. Entonces levantó la vista y preguntó, ¿estás listo para pasar al siguiente nivel? Porque esto ya no es solo una disputa matrimonial. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ardor en mi pecho finalmente encontraba alivio. ¿Listo?, dije, firme y tranquilo. Llevo mucho tiempo listo. Durante las siguientes semanas, me lancé a fondo. Revisé extractos bancarios antiguos, busqué libros de contabilidad polvorientos, solicité años de registros de transacciones. Rastreé cada dólar que William le había pasado a Brian. Algunas transferencias estaban etiquetadas vagamente, como devolución de un favor, pero el rastro documental demostraba lo contrario: rescates encubiertos de tarjetas de crédito, retiros de efectivo discretos y transferencias que eludían por completo las cuentas de la casa. Algunos ni siquiera mencionaron su historial fiscal. Solo recibieron ayudas extraoficiales disfrazadas de ayuda familiar. Mi regla era simple: cada centavo debía coincidir. Se acabaron las zonas grises. Se acabaron las matemáticas confusas. Al principio, William intentó engañarlo. Intentó sentarse y usar el mismo tono de siempre de hombre razonable. Melinda, llevamos décadas casados.
¿De verdad necesitamos quemarlo todo así? Lo miré fijamente, fría y duramente. No, William. Ya lo hiciste. Solo estoy protegiendo lo que queda. Unos días después, el aviso legal llegó a su buzón de correo. Llamó, con la voz quebrada, frenética, a un paso del colapso. ¿De verdad me vas a llevar a juicio? ¿Qué demonios te pasa? Colgué sin decir palabra. Él siguió llamando. Nunca más contesté. Siguiente paso. Nos vemos en el juzgado. Esa mañana, el juzgado estaba bañado por una luz fría y artificial. De esas que te cortan la respiración y te ponen rígido. Me quedé de pie, frente a él, en el otro lado del pasillo. William estaba desplomado junto a su abogado, con el aspecto de un hombre a punto de desmoronarse. Su cabello era notablemente más fino. Llevaba la cara sin afeitar. La chaqueta gris que llevaba parecía no haber salido de su cuerpo en una semana, arrugada, sucia y colgando de los hombros como si hubiera perdido la compostura. Antes de entrar a la sala del tribunal, mi abogada se inclinó hacia mí, con voz baja y tranquila. No lo mires a la cara. No escuches sus diálogos. Solo concéntrate en la evidencia. El juez entró. Comenzó la audiencia. Lo explicamos todo pieza por pieza. El formulario de garantía digital, con registros de IP rastreados hasta la computadora de la oficina de William. Un análisis de escritura a mano que demuestra que la firma no era mía. Una llamada grabada al banco donde Jolie se hizo pasar por mí, autorizando el préstamo. Un informe de uso del préstamo que muestra que el dinero pasó por alto completamente nuestro hogar y aterrizó directamente en la cuenta bancaria de Brian. Su señoría, dijo mi abogado, levantándose para hablar, tranquilo pero firme. Esto no es un malentendido doméstico. Es un fraude financiero cometido por un cónyuge que se aprovecha del acceso conyugal a su identidad y bienes personales, sin consentimiento. El abogado de William intentó darle un giro al asunto. Ella sí se benefició del patrimonio familiar. Sin duda, este pequeño tropiezo puede entenderse en el contexto más amplio de su largo matrimonio. Pero mi abogado lo desmintió con una sola frase. El consentimiento no es retroactivo, y el beneficio no significa nada cuando te mienten. Al otro lado de la habitación, William palideció. Me miró, abriendo y cerrando la boca. Quería hablar. Quizás disculparse. Quizás suplicar. Pero no me inmuté. No fruncí el ceño. Simplemente lo miré, tranquilo, sereno, listo. Este es el precio que pagas por tratar a alguien como un idiota. Y yo ya no era ese idiota. 3 semanas después se dictó sentencia. William perdió. El tribunal lo declaró culpable de uso no autorizado de la identidad conyugal para obtener un beneficio económico, fraude cometido dentro del matrimonio. Quedé exonerado de toda responsabilidad por el préstamo de $200,000. El juez también ordenó la congelación de toda actividad financiera entre William y Brian, en espera de una mayor investigación sobre posible colusión o tergiversación. Lo más importante es que me concedieron plena independencia financiera. Todas las cuentas compartidas fueron congeladas, revisadas y disueltas. Definitivas. Limpias. No solo perdió un juicio. Perdió a su mano de obra gratuita, a su socia silenciosa, la mujer que lo cubría mientras él se hacía pasar por un marido responsable desde fuera. ¿Y Brian? Recibió su propia citación judicial días después. Incumplimiento del préstamo. Revisión de la garantía. Responsabilidad solidaria. Así, sin más, los dos hermanos, que en su día fueron los cerebros de una ruptura limpia, se convirtieron en coacusados en una investigación por fraude. Su pequeño plan se había convertido en un revuelo legal. La noticia se extendió rápidamente en nuestro pequeño pueblo. En el supermercado, empecé a recibir esas miradas. Esa mezcla de incredulidad y admiración. El tipo de mirada que la gente le lanza a una mujer que nunca esperaron que se levantara, se enderezara y ganara. Algunos vecinos dudaron antes de decir nada. Otros simplemente se quedaron mirando. Sonreí,
tan educado como siempre. No es que me hubiera elevado. Es solo que, por primera vez, vieron que había dejado de agachar la cabeza. Unos meses más tarde, finalmente me mudé de ese viejo y sofocante barrio a un apartamento moderno y luminoso en el lado oeste de la ciudad. Balcón grande. Cocina abierta. Cada rincón estaba decorado exactamente como yo quería. Me he dado cuenta de que la vida es como un libro de contabilidad sin revisar. Superficialmente parece equilibrado, pero en el fondo, las cuentas no cuadran desde hace años. Lo que creías que era nosotros, en algún momento, fue reescrito silenciosamente por la otra parte como yo. Mi historia con William, esta larga, enredada y dolorosa historia, por fin había terminado. El tribunal dictó sentencia. Él cedió. El asunto del dinero se resolvió. La culpa y la carga recayeron oficialmente sobre él y su hermano. Y debido al fraude y engaño que cometió durante nuestra separación, el juez me dio plenos motivos para solicitar el divorcio de inmediato. No lo dudé. Cuando los números estuvieron definidos, también lo estuvo mi dirección. Pero, sinceramente, lo que más me tranquilizó no fue ganar el caso. No fue la liquidación de la deuda ni la recuperación del nombre. Fue saber que ya no tenía que suavizar las cosas para los demás. Ya no tenía que ser la mujer que todo lo sabía, todo lo gestionaba, todo lo perdonaba. Esa sensación era como quitarse un abrigo empapado que has usado durante demasiado tiempo. El frío te pega, sí, pero también el aire. Por fin puedes respirar. Mis amigos me preguntan si alguna vez me arrepiento. Si alejarme después de 30 y tantos años se siente demasiado, definitivo. Demasiado duro. Siempre sonrío y digo lo mismo. No me arrepiento. Ni uno solo. He aprendido a cuidarme. Por fin me pongo a mí misma en primer lugar. ¿Sabes qué he descubierto? Lo más difícil a esta edad no es estar solo. Es darte cuenta de que alguien no ha cambiado, siempre fue esa persona. Simplemente estabas demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado leal para darte cuenta. ¿Y yo? Estaba demasiado cansado para hacer los cálculos. Pero ya no tengo miedo de empezar de cero. Porque ahora sé que no se trata de empezar de cero. Se trata de seguir adelante. Con experiencia. Con claridad. Con valentía. Volví a viajar. Tomé una clase de pintura. Me compro flores. Como, solo. Voy al cine sin preguntar si alguien me necesita. Ya no espero mensajes que nunca llegan. Cada semana, grabo un podcast en la biblioteca comunitaria. Se llama La vida después de la separación. A veces hablamos de los pasos legales. A veces, de la sanación emocional. Y a veces, simplemente me siento a leer un buen libro, en silencio. En un episodio dije. Solía decir que el matrimonio se trataba de comprensión mutua. Pero lo que realmente quería decir era, adáptate a mí. No me defendí porque estuviera de acuerdo. No me defendí porque estuviera agotada. Ahora lo entiendo, la independencia no es algo que te regalan. Es lo que recuperas cuando te das cuenta de que no necesitas a esa persona para sentirte completa. La gente me escribe. Melinda, lloré escuchando tu historia. Estás contando la mía. Otros preguntan, ¿nunca te sientes vacío estando solo? ¿Vacío? Para nada. Simplemente, por fin he hecho espacio, para mí. Mi apartamento no es grande, pero es tranquilo. El sol da en el balcón por la mañana. El refrigerador no tiene por qué alimentar a toda una familia, solo caben las pocas cosas que me encantan. Hay una silla junto a la ventana. Me siento allí con mi té, escuchando el canto de los pájaros. El mundo vuelve a parecer vasto. Porque ya no doy vueltas alrededor de nadie. Y a ti, quien quiera que seas, desde donde sea que estés escuchando, quiero decirte esto. Nunca es demasiado tarde. Ya tengas 55, 65 o 75 años, no tienes que demostrar que eres digno de amor. Eres digno. Digno de paz.
de dignidad. De una vida que te pertenece. No eres una mala madre. No eres una mala esposa. No eres una mala nuera. Finalmente terminaste de desempeñar el papel del cuidador abnegado y sin límites. Cuando dejas de dejarte secuestrar por la obligación, cuando empiezas a decir, no, no eres egoísta. Estás despertando. Nos enseñaron a aguantar. A ceder. A ser siempre el que cede. Pero déjame decirte esto, a veces lo más razonable que puedes hacer es ponerte a ti mismo en primer lugar. Así que si la vida te deja sin aliento. Si estás parado en una encrucijada, sin saber qué sigue. Detente. Mira hacia adentro. Pregúntese. ¿Es esta la vida que quiero? Y si la respuesta es no, cambia de dirección. Tal como lo hice yo. Ex esposa. Es nuera. Es complaciente. Ahora, solo yo. Y ese es el título del que me siento más orgulloso de llevar.